¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos una vez más en nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 y estamos llegando al capítulo 12, que es de la adopción. Así que vamos a pasar rápidamente a leer el párrafo. Solamente tiene un párrafo este capítulo 12, así que nuestro estudio esta tarde va a ser bastante cortito, pero eso no quiere decir que no sea sustancioso. Dice así el párrafo 1. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos y reciben el espíritu de adopción. Tienen acceso al trono de gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Muy bien, como dije, nada más es un solo párrafo, la adopción. Y algo interesante que he recalcado en nuestros estudios sobre la confesión bautista es que el capítulo 11 es sobre la justificación. La adopción, por lo tanto, precede a la justificación. La adopción es un resultado, es una consecuencia de la justificación. Nadie que sea justificado se quedará huérfano, será adoptado. Nadie puede ser adoptado sin antes ser justificado. Y por eso podemos notar que así empieza el párrafo el único párrafo. A todos aquellos que son justificados. Entonces la adopción viene consecuentemente de la justificación. Ahora tenemos algunos versículos que sostienen esta realidad doctrinal. Tenemos Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Este es un versículo muy interesante y los hermanos que hicieron la confesión bautista lo incluyeron. Sin embargo, me parece apropiado utilizarlo, además, porque hemos estado llevando un estudio en Gálatas y hemos visto cómo Pablo en Gálatas defiende la justificación por la fe. Pero no nada más eso, sino que ya entre el capítulo 3 y el 4, Pablo empieza a hablar cómo la justificación por la fe nos hace hijos de Dios y por lo tanto herederos. Y todos aquellos que creen en Cristo son hijos de Abraham por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Así que podemos ver entonces cómo aquellos que son justificados por la fe en Cristo son participantes de la herencia de Abraham. Y bueno, obviamente el Señor le prometió a Abraham que sería bendecido para ser de bendición. La herencia de Abraham, al final de cuentas, viene a ser Cristo mismo. Seguimos leyendo ahí en nuestro pasaje, en nuestro párrafo de la adopción. A todos aquellos que son justificados, la adopción viene después de la justificación. Dios se dignó a adoptar. Hermanos, y aquí entonces, primeramente vemos los términos de la adopción. ¿Por qué somos adoptados por Dios? Porque Dios se dignó. ¿Bajo qué términos somos adoptados? Bajo la condescendencia de Dios, bajo la buena voluntad de Dios. No es algo que Dios vio en nosotros, es porque Él quiso dignarse a justificarnos. Por eso los términos de la adopción son la voluntad de Dios.
No somos adoptados bajo nuestra voluntad, bajo nuestros méritos, por nuestra iniciativa, sino por la de Dios. Tenemos ahí 1 de Juan 3 del 1 al 2. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Te fijas por qué hay una hora? Porque antes no éramos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Ha cambiado nuestro estado civil de huérfanos o de hijos del diablo a hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí vemos los términos nuevamente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Bajo qué términos somos adoptados? Bajo los términos del amor de Dios. Él quiso adoptarnos. No es que nosotros lo hayamos buscado a Él. Seguimos leyendo. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó, los términos de la adopción, en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste. Aquí tenemos entonces ya no solo los términos, sino también el medio de la adopción. Por medio de quien nos adopta a Dios, por medio de Jesucristo y por el amor a su Hijo Jesucristo. Tenemos aquí un versículo sumamente claro. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y tenemos los términos también, según el puro afecto de su voluntad. Así que somos predestinados según el puro afecto de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Y aquí está esta palabra, predestinado, resaltada, porque hay personas que no les gusta la predestinación. No les gusta la idea de que Dios ha decretado todas las cosas y que el hombre no es el capitán de su destino. Que quien determina el destino de los hombres es Dios mismo. Así que a aquellos que no les gusta la doctrina de la predestinación tienen que preguntarse entonces, ¿te gustan los frutos de lo que Dios ha decretado? ¿Qué cosas ha decretado Dios? Pues todo, porque Él es soberano. Aquella persona que no le gusta la predestinación se queja contra lo que Dios ha determinado. Estar en contra de la predestinación es estar en contra de todo lo que sucede y por lo tanto es un pecado grave. Así que hermanos, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos solamente por medio de Cristo. Esto es muy interesante y en el estudio en Gálatas hemos estado haciendo la pregunta, ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? ¿Por la ley o por la fe? Y entonces Pablo, de una manera sabia, maravillosa, nos explica cómo en el Antiguo Testamento la ley no salva, la ley nunca fue dada para salvar, fue dada para condenar. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento las personas tampoco se salvaban por la ley, porque la ley no tiene el poder para salvar, sino que aquellos que se salvaron fueron salvos por medio de la promesa hecha a Abraham. ¿Y qué le prometió a Abraham? Le prometió Dios el Evangelio. Porque le dice, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y Pablo explica que no se refiere a muchas simientes, sino a una, la cual es Jesús. Así que Abraham vio el día de Cristo y se gozó en él. Así pues, hermanos, aquellos que en el Antiguo Testamento
también fueron predestinados para ser adoptados hijos suyos únicamente por medio de Cristo, no por medio de la ley, no por medio de Moisés, no por medio de ir al templo y ofrecer sacrificios de animales, únicamente por medio de Jesucristo. Y recuerda, no hay quien sea justificado por la fe que después no sea adoptado. Ambas cosas están íntimamente ligadas. Romanos 8:19, porque a los que antes conoció, nuevamente, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Viste? ¿Cómo es que Jesús va a tener hermanos? Por medio de la adopción. Y sabes, lo mismo dice Hebreos, que aquellos que el Padre ha adoptado, Jesús siendo el primogénito, el hermano mayor, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabes? Tenemos en la Biblia una parábola muy conocida, pero pocas veces aplicada de esta manera. El hijo pródigo pide su herencia y se va. Pero el hijo bueno, el hijo mayor, el hijo fiel, desprecia a su hermano y está enojado porque regresa. En el Evangelio, hermanos, Jesús es nuestro hermano mayor, el hermano que no se ha equivocado, que ha sido fiel a su Padre. Pero cuando regresa el hijo pródigo, el hijo mayor, su hermano, está feliz de que regrese. Es más, de hecho, regresa y es aceptado por medio de su hermano mayor. Así nosotros somos adoptados por medio de Cristo, bajo sus méritos. Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, algo interesante acerca de la adopción es que es un acto en la eternidad. Dado que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, y si tú lees Efesios 1:4, te darás cuenta que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la adopción es un acto en la eternidad, es un decreto en la eternidad, es un plan de Dios. No es que Dios sea un Dios desesperado y aburrido que está buscando a quién sería bueno adoptar. No, Él predestinó en la eternidad a quienes incluiría en su familia. La adopción precede a la predestinación, ya lo mencionamos, y la adopción también, al igual que la justificación, es un término legal. Ahora, ¿por qué es importante mencionar que es un término legal? Bueno, a diferencia de la justificación, que también es un término legal, la justificación es un término legal usado en un juicio penal, en medio de un tribunal donde estás siendo enjuiciado para condenarte a muerte eterna. Pero Cristo con sus méritos te justifica. No ignora tus fallas, pero las paga, las sustituye y entonces eres declarado justo, aunque sí seas culpable. Eres justificado. La justicia de Cristo es aplicada en tu favor. La adopción es un término legal también, pero no estás en un juicio penal, no estás en un tribunal para condenarte a muerte eterna, estás en un juicio civil, donde el padre que quiere adoptarte se presenta y dice, este no es mi hijo biológico, en estos momentos no es mi hijo, pero yo quiero que sea mi hijo, que sea declarado mi hijo. Antes era hijo del diablo, antes era hijo de ira,
pero ahora pasa a ser parte de mi familia. Es declarado desde este momento mi hijo para siempre. Gálatas 4 del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿por qué crees que resaltamos la palabra cumplimiento del tiempo? No, precisamente porque la adopción es parte del plan redentor de Dios, es parte de la predestinación. Así que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando era apropiado llevar a cabo el plan de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatara, para que justificara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tenemos también Gálatas 3, 24 y 29. Te mencionaba que Pablo hace una muy buena defensa en Gálatas de la justificación por la fe y explica cómo la adopción nace de la justificación por la fe. De la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, si tú crees en Jesús, en el Evangelio, en automático eres también parte de la familia de Abraham y heredero de la promesa hecha a él. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sumamente importante, ¿no? Personas que dicen que son hijos de Dios, pero no son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y si herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, ¿cuál es el medio a través del cual Dios nos adopta? Cristo. Somos coherederos por medio de Cristo. ¿Por qué somos guiados por el Espíritu? Porque es el Espíritu de Cristo. Y a través del cual clamamos diciéndole a Dios, Padre. O de manera más específica, como está escrito en hebreo, papito. Seguimos leyendo en nuestro único párrafo de la adopción. Todos aquellos que son justificados, primero la justificación, después la adopción, Dios se dignó los términos en los que somos adoptados por la pura misericordia de Dios en su único Hijo Jesucristo y por amor de Él. Los medios que Dios usó, que es su Hijo. Hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Ahora vemos entonces los beneficios, las gracias, los dones de la adopción. ¿Y cuáles son? Los enlista la misma confesión. Ser incluidos en el número de los hijos de Dios, gozar de libertades y privilegios como hijos de Dios, tener su nombre escrito sobre ellos, recibir el espíritu de adopción, tener acceso al trono de gracia con confianza, ser capacitados para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre, nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación
eterna. Tenemos aquí algunos versículos que sostienen estas verdades que están compartiendo los hermanos en la confesión bautista. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la misma confesión sostiene que no todos son hijos de Dios. Hay un número específico de hijos de Dios. Todos aquellos que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaros, dice el Señor, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Claramente, una de las bendiciones de la adopción es que, dado que estamos incluidos en el número de los hijos de Dios y tenemos pues la bendición de que Dios se dirige a nosotros como un padre. Por eso dice aquí, me seré a vosotros por padre y ustedes me serán hijas e hijos. Apocalipsis 3:12, al que venciere yo le daré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Porque escribir el nombre sobre algo representa pertenencia. En otras palabras, al escribir Dios su nombre sobre nosotros, está diciendo, este es mi hijo adoptado y me pertenece para siempre. Y de la misma manera, yo le pertenezco a él para siempre. Yo seré su Dios para siempre. Él pues ha puesto su sello de pertenencia en nosotros al haber sido adoptados en su familia. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Por qué tenemos acceso al trono de su gracia? Porque ya no somos enemigos, ya no somos extraños ni advenedizos, sino que somos adoptados por Él a través de los méritos de Cristo, en los términos de su amor eterno y de su condescendencia hacia nosotros. Por la adopción, habiendo sido justificados por la fe, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Porque es por medio de Él que somos adoptados. Y por lo tanto, por medio de Él también tenemos acceso con confianza. Sigue diciendo el párrafo de la confesión. Reciben capacitación para clamar Abba Padre. Reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre. ¿Sabes? Cuando vemos estas cosas, Abba Padre, en Gálatas y en Romanos, Pablo se está refiriendo a que al haber sido justificados y adoptados, Dios nos da la capacidad de buscar a Dios, no como un ídolo más, no como una opción más, sino como un hijo que busca la ayuda y protección de su Padre. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué estamos citando este salmo? Bueno, porque recibimos, después de la adopción, compasión, protección, provisión y corrección como una gracia paternal de Dios.
Mateo 6, 31 y 34. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. ¿Por qué podemos confiar en que no nos faltará nada? Porque Dios es nuestro Padre. Mala noticia para los que son hijos de Satanás, porque no tienen la seguridad ni la confianza de que Dios les proveerá como un Padre fiel y amoroso, porque Dios no es su Padre. Pero el Padre también disciplina al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Aquellas cosas malas que nos hacen llorar, las pruebas, las dificultades, son la disciplina del Señor, una muestra de su amor para transformarnos, para nuestro crecimiento y nuestro bien. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, ¿saben qué es interesante acerca de la adopción? Que cuando los hombres pecan, despiertan la ira de Dios. Pero cuando los hijos de Dios pecan, hieren el corazón, entristecen el corazón de Dios. ¿Sabes? Cuando un hijo del diablo peca contra Dios, Dios está airado, su ira reposa sobre ellos y se manifestará el día del juicio. Pero cuando un hijo adoptado de Dios peca, su corazón se entristece. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Hebreos 1:14, no son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Para ser un heredero debe ser un hijo. El amigo no es el heredero, el trabajador no es el heredero, sino el hijo. ¿Cómo Dios nos hace herederos? Adoptándonos a través de Cristo. Hebreos 5, 9, 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Los predestinados, los elegidos para vida eterna, los justificados, a los que él antes conoció, a los que adoptó y los hizo herederos. Y finalmente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La adopción, pues, es la garantía de que esa declaración judicial ya no es revocable. Somos hijos para siempre. Ha escrito su nombre sobre nosotros para siempre. Hermanos, al estudiar este tema de la adopción, escuché una historia de un rey que no podía tener hijos y buscó por todo el reino quien estaba dispuesto a darle su hijo, pero debía firmar un documento en el que nunca podría decirle a su hijo que él era suyo y que lo había dado al rey. El rey se haría de la posesión completa de ese hijo, crecería y viviría toda su vida creyendo que era hijo legítimo o biológico del rey. Así que por más que el rey ofrecía una vida inigualable
Nadie estuvo dispuesto en el reino a dar a sus hijos. ¿Sabes? Creo que es difícil aplicar esa historia en nuestros tiempos. A veces veo en las noticias cómo llegan niños inmigrantes a la frontera de meses, de años, 1 o 2 años. En un tiempo en nuestra sociedad donde la paternidad pierde su valor, donde el pecado sigue deformando la imagen de Dios en los corazones de los hombres, la adopción debe brillar. Ahora se ve el niño no como una bendición, sino como una carga, un estorbo. Se impulsa una vida sexual promiscua, irresponsable, se promueve el aborto, se ponen a las mascotas, a los perros, por encima de los bebés, de los niños. Pero hermanos, que la adopción en Cristo brille en nuestros corazones, que la paternidad de Dios por aquellos que Él ha elegido brille en nuestros corazones. Aprendamos a disfrutar de nuestra adopción en Cristo y también practiquémosla en nuestras vidas.